Bienvenidos a un episodio más de el podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde esta ocasión tengo el gusto de poder conversar con Rodrigo Coutinho Roy, creador del concepto Investor House, inversionista financiero, empresario, dedicado a el compartir conocimiento bursátil, no nada más en México, sino en toda América. Rodrigo, bienvenido. Edgar, muchísimas gracias por la invitación. En verdad, ya tenía ganas de platicar contigo. Nos conocimos hace ya más de un año allá en el penthouse de la Bolsa Mexicana de Valores y creo que fue una de las conversaciones más interesantes que tuve ese día. Realmente es difícil encontrar a gente con quien yo pueda entablar una conversación a muy buen nivel bursátil y pues tú fuiste uno de ellos ese día. La conversación que tuvimos fue muy buena y desde ahí dijimos, vamos a hacer algo juntos, por lo menos tener algunas pláticas. Hay conceptos en los que seguramente tenemos muchas cosas afín y otras que seguramente siempre vamos a poder debatir. Es Así que correcto. muchísimas gracias por la invitación. Se nos Me hizo, mi encanta estar querido aquí. Roy. Oye, sí, aquel día platicamos muy a gusto, y eso que no teníamos, creo que ni una copa de vino encima, es lo que faltó, ¿no? A lo mejor un tequilita por ahí de por medio. Pues había por lo menos a nuestro alrededor la oportunidad. Así lo es. Ya Oye, era el Rodrigo, cóctel de ese día. sí, estuvo muy bueno. Fue un evento organizado por la Bolsa Mexicana de Valores en este penthouse, en este el Sky Lobby que tienen fantástico, fabuloso, ahí enfrente de la ex glorieta de la Palmera, ahora glorieta de la Huehuete, pobre árbol, como que pega, como que no pega. Oye, Rodrigo, ¿tú te acuerdas o nos puedes compartir qué es lo que querías ser cuando eras niño? Pues fíjate que yo afortunadamente conocí del medio bursátil a muy temprana edad. Varios se saben mi historia y es que yo vi en la televisión, ya ni recuerdo en dónde, tal vez fue uno de estos documentales, no sé si fue Discovery Channel o algo así, de lo que era la profesión de corredor de bolsa. Y eso lo debí haber visto a temprana edad en mi juventud, por ahí de los entre 14 y 15 años de edad. Y eso es, yo dije, yo quiero ser eso porque dijeron algo que luego me di cuenta que no es así, y creo que es de lo que tú y yo compartimos de filosofía e inversión, pero dijeron que los corredores de bolsa, Edgar, ganaban mucho dinero. Y entonces ya sabes, ¿no? Como chavo ambicioso, te quieres ir por donde está lo lucrativo. Ya luego entendí lo que realmente es la construcción patrimonial, lo que son las sanas inversiones y lo que realmente es esta industria bien construido y cómo puede transformar la vida de una persona. Pero eso fue justamente lo que me llevó a buscar irme del país. Yo soy mexicano, pero cuando empiezas a buscar en dónde puedes realmente estudiar esto, porque me empezó a apasionar demasiado, no había. De México se quedaba muy corto en temas de educación bursátil, sobre todo a niveles profesionales o académicos en licenciaturas o posgrados. Y eso fue lo que me llevó a salir del país a mis 17 años de edad, que me fui a estudiar justamente finanzas a los Estados Unidos. Ya luego me especialicé en mercados bursátiles, pero, pero fíjate que sí, nunca tuve como que otra idea de lo que quería hacer. Creo que soy de las personas que a buena o temprana edad encontraron su vocación. No es sencillo encontrar a tan pronta edad una vocación, porque el mercado de valores, el sistema financiero, vaya que lo es una actividad que tiene épocas de vacas gordas, pero también tiene épocas de vacas flacas. El emprendedor financiero, quien se dedica a este mercado, pues tiene que aprender que la ciclicidad del mercado, así como la ciclicidad de la vida, vaya que te llevan por diferentes lugares. Y tú me compartiste ahorita que a muy temprana edad te fuiste a estudiar a Estados Unidos. ¿De qué año hablamos? Me fui por ahí del 2004, 2003, más o menos estoy, cuando tenía 17 años de edad, así que ya tiene rato que me fui del país, aunque bueno, yo visito mucho a México y América Latina, así que
pues muy, muy de la mano y de hecho mi trabajo, mis libros y todo, no sé si ahí los tienes, ¿no? Acá atrás Todos, se ven, es correcto, mi querido Rodrigo. Es más, vamos a jalar uno, ¿te parece? claro, Miren, para que no digan que aquí se dicen mentiras, aquí se dicen ahí los muchas cosas, tienes. pero mentiras no. Sí, bueno, a ver, tú te empiezas a dedicar al mercado de valores, pero dedicarte al mercado de valores y escribir no son cosas que siempre vayan de la mano. ¿En dónde se te metió, cuándo se te metió la cosquillita de escribir? De hecho, nace muchos años después, Edgar, porque hasta el 2018 empecé todo el proyecto editorial. Lo empezamos con Money Coach, que es el libro de finanzas personales. Luego nos pasamos al libro de inversiones, que es Investor Coach. Ese lo trabajamos con diferentes instituciones financieras en México, incluso algunas de las casas de bolsa que hoy pues han logrado un buen crecimiento. De hecho, ahí estuvimos con una de ellas en la Bolsa Mexicana de Valores. Luego también decidí irme hacia la parte de negocios con Business Coach, que es el libro que acabas de mostrar. Y eso es lo que nos ha permitido cubrir lo que yo creo que México y América Latina tienen como necesidad, que es una educación financiera, una educación de creación de patrimonio y una educación empresarial. Entonces, todos mis libros están dedicados al país que amo, todos los libros están dedicados a México y a todos los mexicanos que invierten para construir un mejor país. Entonces, realmente mi carrera empieza en la difusión, mi carrera de educación financiera empieza en la difusión a través de universidades, eventos, programas, como tú y yo que nos conocimos ahí en el Reto Actinver y diferentes iniciativas como esa, pero después para poder llevarlo a muchas más personas, pues igual que tú di el salto hacia la parte editorial y a la escritura, y es como hemos podido llevarle a muchísimas familias mexicanas pues estos conocimientos que pues además tú y yo compartimos, ¿no? Porque también te he leído a ti. La vocación de cultivar, de enseñar, de mostrar, es algo que va implícito en el ADN de la gente. Hay muchas personas que saben mucho y muy bien del tema, pero no todos lo saben compartir. Esta vocación que tú tienes, ¿de dónde proviene? En casa se hablaba de inversiones, en la familia se sentaban No, en no, la no. noche, el fin de semana, y se platicaba sobre dinero. No, lamentablemente no vengo de una familia de inversionistas como el 99.9% de la población mexicana. Realmente viene de llegar a Estados Unidos y darme cuenta que en Estados Unidos la gente sí crea patrimonio, Edgar, sí invierte en la bolsa. En Estados Unidos lo raro es no invertir. La mayoría de la población adulta en Estados Unidos invierte en la bolsa. Comprar, sobre todo ETFs, las inversiones indizadas en Estados Unidos son parte del día a día y del ADN de esa cultura, de esa sociedad, y ver cómo la gente se retira a edades tempranas o a edades un poco anticipadas contra la edad de retiro de México, pero que además lo hacen como inversionistas independientes, no a través de un sistema público de inversión como el fallido sistema de las Afores en México, sino a través de una construcción de portafolio y de dosificación constante mensual de un porcentaje de los ingresos a lo largo de toda la vida, desde que empiezan a trabajar a sus 22 años, que es la edad promedio de inicio laboral en los Estados Unidos, hasta los 62, que es la edad oficial, y se retiran. Entonces yo llego a Estados Unidos y aquí es donde me vuela la cabeza, porque yo llego queriendo aprender de inversiones, yo llego queriendo aprender de bolsa, llego directo a la carrera para aprenderlo, y me doy cuenta que lo que yo creía que en Estados Unidos sí era, vaya, que sí es más, es, y es donde yo digo, caray, ¿por qué esto en América Latina la gente no lo hace? ¿Por qué no destina un porcentaje de sus ingresos mensuales hacia una cuenta de inversión en una casa de bolsa donde estás simplemente comprando de manera patrimonial mes a mes, sin estar haciendo tonterías, sin estar revisando precios, sin estar destinando ni siquiera tiempo a lo largo del mes a, a, a,
a gestionarlo, simplemente una inversión completamente pasiva, que eso es lo que hacen 9 de cada 10 inversionistas en los Estados Unidos. Entonces, a raíz de todo esto es donde llega mi, pues ya no tanto es deseo, sino necesidad de llevarle a mi cultura, a América Latina, estos conocimientos. Y así es como a lo largo de estos últimos años, ¿no? Te estoy hablando de los últimos 10 años que hemos visto el crecimiento, pues no voy a decir impresionante, pero sí hemos visto un crecimiento a través de todos los esfuerzos de educación financiera de todos los participantes que estamos en el medio, siendo tú también uno de ellos en esta región, pues hemos logrado impulsar, no detonar, no explotar, no a lo que quisiéramos, pero sí hemos logrado ahora sí que despertar un interés de los mexicanos y latinoamericanos en la construcción patrimonial, porque no hay de otra, Edgar. O sea, o construyes un patrimonio o llegas en ceros a tu retiro, que es lo que le está pasando a más de 9 de cada 10 mexicanos que llegan a los 65 años en cero patrimonio. Oye, Rodrigo, a ver, las adversidades suelen construir el carácter. Estados Unidos, Europa, son culturas, sociedades que se enfrentaron en los últimos 100 años a retos geográficos, políticos, económicos, militares. En Europa los atropellaron dos guerras. Estados Unidos, a partir de la posguerra, de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentó a un desarrollo que tuvo que ver con la migración del polo político y del polo militar y económico que existían antes de esta gran guerra de Europa hacia Estados Unidos. Ahí el norteamericano encuentra el ahorro y la inversión como un deber ser, como una obligación. El Estado tiene una participación limitada en la manutención de la población una vez que concluye su etapa profesional, laboral. Pero en México, hasta 1997, los mexicanos se encontraron con que el papá gobierno se desprendía, se deslindaba de esto que consideramos durante muchas décadas. La Revolución Mexicana concluye en la segunda década del siglo pasado, y a partir de ahí el crecimiento patrimonial de los mexicanos se sentó sobre lo que el gobierno otorgaba. Es cambiar radicalmente la forma, la dinámica de pensar de los mexicanos. Esto va a tardar, me parece, si yo puedo agregar a lo que tú compartes, que estamos picando piedra, estamos picando la superficie del terreno. Vamos a tardar en cambiar esta forma, esta dinámica de pensar de los mexicanos. Y ahí estamos encontrando una beta, que es la digitalización. A partir de la pandemia, en los primeros 180 días, eso dicen los que saben, Rodrigo, nos digitalizamos lo que esperaban tardáramos casi 10 años. Y este boom de inmersión digital ha provocado que de un analfabetismo financiero bursátil, de momento abres tu TikTok, los shorts de YouTube, entras a Instagram, en Facebook, todo mundo te habla en materia o de materia financiera, bursátil, económica. Hay retos, pero también es un peligro que todo el mundo te diga qué hacer con tu patrimonio. ¿Cuáles son las banderas rojas que debemos de reconocer para saber a quién sí hacerle caso y pues a quién mejor le damos ahí pasar y ya no lo escuchamos? Mira, yo tengo perfectamente identificado lo que tienen que hacer los latinoamericanos y es copiar el modelo estadounidense. ¿Cuál es? Es adoptar la inversión pasiva como máxima estrategia de generación de patrimonio para el 90% de la población. ¿Qué le tenemos que recetar a los países México y América Latina? Que destinen entre el 10 y el 15% de sus ingresos mensuales a una inversión pasiva. De ahí que lo que más me he dedicado a promover en toda mi carrera en la parte de educación es compra ETFs indizados, crea tu portafolio indizado, métele
de manera dosificada el 10-15% de lo que ganas cada mes y dedícate a trabajar. ¿En dónde se hace el dinero? El dinero se hace en tu trabajo, se hace trabajando, se hace desarrollando tu profesión, seas médico, abogado, arquitecto. Yo quiero que seas el mejor médico del mundo, el mejor arquitecto del mundo, el mejor emprendedor que cree la empresa más exitosa de tu país. Pero el dinero se crece en la bolsa. Y yo veo la bolsa como una de las máximas formas históricas probadas de crecimiento patrimonial cuando entiendes que es extremadamente difícil para el ciudadano común ganarle a los índices bursátiles. Y eso es algo que ya está más que demostrado, que incluso los más grandes hedge fund managers de Estados Unidos, manejadores de fondos, fondos de inversión de renta variable y demás, el 60-70% a largo plazo terminan obteniendo rendimientos por debajo del SP500 en los Estados Unidos. Si tú le recetas a la población la más, llamémosle, sencilla forma de creación de patrimonio históricamente demostrada como exitosa, es copiar el modelo de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda, de Australia y de varios países desarrollados que entienden eso. Tocaste un tema clave. La digitalización de la información nos lleva a una desinformación, y en temas profesionales como el mercado de valores, cuando los mexicanos, los latinoamericanos, que no tienen un antecedente de educación porque les quitaron las pensiones y no los educaron a construir un patrimonio propio bursátil, manejar una cuenta de inversión, no les enseñaron qué es ETFs, qué es renta fija, qué es renta variable y demás, no están capacitados para poder tomar decisiones de inversión que vayan a arrojarles un alfa contra los principales índices bursátiles del mundo. Por ende, y en conclusión, necesitamos llevar una cultura indizada a estos países, que es la misma, no es un modelo inventado, no es algo que yo inventé, no es algo que a mí se me ocurrió, no es algo nuevo, no, es estudiar qué han hecho en Estados Unidos para retirarse con los patrimonios que se están retirando hoy, los que empezaron a invertir hace 40 años y lo único que hicieron fue meterle al SP500 y a otros ETFs para tener diversificación geográfica, pero de manera indizada cada mes a lo largo de 40 años. Se están retirando con muy buenos patrimonios, están haciéndolo con las más bajas comisiones del mercado, porque los ETFs nos permiten operar y obtener rendimientos prácticamente nulos de comisiones, y digo nulos porque hoy el ETF del SP500 SPYM te cobra 0.02% anual. Quiere decir que en 30 años estarías pagando menos del 1% de comisión, algo que en un fondo de inversión tradicional mexicano te están cobrando creo que cada 6 meses, ¿no? Es extremadamente ridículo lo secuestrada que está la industria financiera en México y en América Latina. Pero desde este punto, cuando tú le enseñas a la gente a ver a la bolsa como una clase de activos, como una construcción patrimonial y como un simple lugar en el que vas a dosificar cada mes un porcentaje de tus ingresos, eso te lleva en un piloto automático a largo plazo para llegar a los montos de inversión que difícilmente en otros lugares vas a poder encontrar, Edgar, porque la bolsa históricamente ha sido la máxima generadora de patrimonio. A nivel mundial, los más grandes patrimonios y donde realmente está el valor patrimonial de los estadounidenses es en la bolsa de valores y en propiedades, en su casa, en el real estate. Son las dos asset classes más grandes dentro de la cultura estadounidense. Entonces, tenemos que replicar ese modelo hacia América Latina, y ahí es donde yo empiezo a encontrar los errores, porque tu pregunta iba muy centrada, ¿a dónde están los errores? Los errores están en querer tratar de meter un home run, querer tratar de hacerte rico mañana, algo que yo entendí con educación profesional en mis primeros años, porque te dije que lo que yo buscaba cuando quería dedicarme a esto y quería estudiar esto y lo busqué tanto que hasta me llevó a salir de mi propio país, me di cuenta que no es así,
que la construcción patrimonial y realmente la bolsa como la máxima generadora de grandes patrimonios históricamente es dosificación constante, no vender, comprar, mantener, largo plazo, establecer una fecha y monto desde que vas a empezar, hacer un diseño correcto para que puedas de manera sobre todo indizada dedicar ese porcentaje de tu ingreso mensual a un activo que históricamente ha sido resiliente a crisis, a eventos que a largo plazo nos permiten realmente obtener no nada más crecimiento patrimonial, sino también un crecimiento por arriba del M2 o por arriba de las inflaciones gubernamentales, ¿no? Que ahí es donde realmente viene la generación de patrimonio y lo que realmente es invertir en obtener rendimientos que superen a la degradación monetaria, que hoy es terrible, Edgar. ¿Qué opinas de la gente que se involucra en su gestión patrimonial haciendo trading? Pésimo. Vaya, están destinados al fracaso el 99% de ellos. Y el único que va a sobrevivir es el que haya dedicado tal vez 2 años de su vida a realmente entender la especulación profesional, a entender el análisis técnico a niveles muy avanzados, a operar mercados de derivados de forma correcta, diversificación de riesgos, psicología de mercado. Es una profesión, la especulación bursátil es una profesión. Yo te traigo aquí a Estados Unidos y te siento con traders profesionales que como profesión no pierden dinero, pero llevan 30 años haciéndolo. Eso es imposible para el 99% de los que lo intenten sin antes haberlo estudiado. Yo le digo a la gente, Edgar, que hacer especulación bursátil es tan tonto como querer volar un avión, despegarlo y aterrizarlo si no estudiaste 2 años y obtuviste una licencia de piloto. O tratar de hacer una cirugía de corazón abierto si no eres cardiólogo y pasaste por 12 años de educación y práctica. El especulador se va a estrellar y es la peor de las peores tonterías que puedes cometer, es ponerte a especular en mercados bursátiles. No te lo deseo, pero sí te hablo de lo que te va a pasar. Tienes 99% de probabilidades de terminar por debajo del crecimiento del índice a largo plazo. ¿Y qué opinas de la gente que en su estrategia de inversión se va corta, hace derivados buscando Eso es ganar cuando los especulación. mercados caen? A ver, cualquier corto, cualquier compra de, por ejemplo, un put o irte corto en el mercado, eh, es especulación. Entonces no son inversionistas, son especuladores, son traders. Y si no son traders profesionales de profesión, van a terminar fracasando. ¿Coincides con Warren Buffett cuando dice que los derivados son una arma de destrucción masiva financiera? Por supuesto, definitivamente el mercado de derivados para el que no lo sabe utilizar correctamente es un arma completamente destructiva. Al igual que las otras dos cosas que dice Warren Buffett, que es donde se pierde el dinero. Que es además la primera regla que él pone, ¿no? No pierdas dinero, y la segunda regla es recuerda la primera. ¿Coincidirías en que tu estilo de inversión, tu filosofía de inversión se alinea más con ser un value investor? Por supuesto, un inversionista de valor puedes agregar algo de crecimiento en tu portafolio si es que te vas a crear tu portafolio. Warren Buffett para mí es un inversionista que diseña un portafolio patrimonial, no es un inversionista indizado, no se va con índices. Él ha obtenido 10 puntos porcentuales arriba del S&P 500 históricamente en las más de 30 empresas que forman parte de su portafolio. Él es un inversionista de valor, yo lo considero. Vaya, yo he estado en la asamblea anual de Berkshire Hathaway, para mí él es un héroe. Si leíste mi segundo libro, Investor Coach, él está en la primera página, es Warren Buffett, para mí es, y Charlie Munger, que en paz descanse, y Benjamin Graham, su padre filosófico, y todos ellos, todos estos, coincido en la búsqueda de valor, pero más que en la búsqueda de valor, en lo que más coincido con Warren Buffett, es en la tenencia de largo plazo. La mayoría de los activos patrimoniales a largo plazo te van a arrojar crecimiento patrimonial.
El problema es que los mexicanos y los latinoamericanos, Edgar, piensan de corto plazo, no ven más allá de 3 años. Ahí te va un dato que no sé si tú conoces. ¿Tú sabes cuánto dura el cliente promedio en una casa de bolsa? Vamos a suponer que tú trabajas en una casa de bolsa, consigues clientes, les abres una cuenta, les estructuras un portafolio. ¿Cuántos años en promedio crees que te va a durar ese cliente que acabas de conseguir? No, debe de ser entre 1 año y 3 años, cuando mucho, Es ¿no? exacto, es 3.5 años aproximadamente. Esto es un dato que me dieron interno de una de las casas de bolsa más grandes de México. No dura la gente. Vaya, el mexicano empieza a invertir, o el latinoamericano, porque esto no es solo de México. En general, los latinoamericanos queremos las cosas rápido y además porque no las merecemos. Entonces, empiezan a invertir, abren una cuenta, se emocionan, empiezan a comprar activos que a largo plazo van a ser increíbles, pero a los 3 años ven que les fue muy bien y entonces ya en su cabeza empieza a aparecer la nueva camioneta, el viaje, o la camioneta más grande porque con eso la puedo cambiar y le dan en la torre a toda su construcción patrimonial de miserables 3 años, porque en la construcción patrimonial 3 años es una nada, 3 años ni siquiera gateas, apenas vas en la curva baja y plana del interés compuesto y no has entrado a la zona exponencial, ¿no? Y por otro lado, también están los que entran en renta variable sin saber lo que es la renta variable, sin aplicar dosificación. La bolsa empieza a bajar y el error, no, ya estoy 10% abajo, ya me voy a salir, o sorpresa, 2 meses después ya está 20% arriba, pero sin ti. Entonces, el mexicano comete estas, ya estamos hablando de muchos errores, pero fíjate, otro de los errores tristes de América Latina es querer entrar con una exhibición, lo cual es un error, ver que mi patrimonio empieza a bajar y vender, o ver que mi patrimonio ya subió y vender porque ya gané, ¿no? Entonces no lo ven como un activo de largo plazo. Fíjate, en Estados Unidos, aquí cuando alguien me pregunta, oye Roy, ¿en qué me recomiendas invertir el 15% de mis ingresos mensuales? Así te hacen la pregunta. En México, un mexicano me pregunta, Roy, ¿en qué me recomiendas invertir 1 millón de pesos? Ahí está la diferencia social. En Estados Unidos, su papá y en la escuela, porque además aquí en Estados Unidos les dan en high school, en preparatoria, les dan la materia de stock market. Tú estudias prepa pública y te enseñan a invertir en la bolsa. Entonces ellos ya traen una cultura y un trasfondo educativo de vas a invertir un porcentaje de lo que ganas cada mes en la bolsa durante toda tu vida laboral. Porque papá gobierno en Estados Unidos no existe, papá gobierno no te mantiene, no hay ni siquiera hospitales de gobierno. El gobierno en Estados Unidos se encarga en gobernar, no en mantener a la gente. En México, en América Latina, papá gobierno te mantiene, o por lo menos te mantenía, porque ahora no te mantiene, y entonces el latinoamericano se hizo flojo en esta forma de construcción, y cuando le cae un dinero, cuando tiene 1 millón, entonces ahí es cuando se acerca el asesor, se acerca a la casa de bolsa o lee un libro de inversiones y entonces entra all-in como en el póker con el 1 millón de pesos y cuando ve que baja 1%, como entró con 1 millón, ya son 10,000 y entonces su saldo ya son 990,000 y entonces ya están vendiendo. O si sube 6%, entonces dicen, ay caray, ya me gané 60,000 pesos en un mes y entonces ya venden y ahí se acabó su carrera de construcción bursátil, ¿ves? Son los errores que realmente vienen de una falta de educación tremenda en la cultura latinoamericana. Se nos calienta la cabeza. Y ahorita con este concepto de que nos calentamos como comal, pienso en que cuando empezábamos en este medio, seguramente llegaba a nuestras manos la teoría de portafolios de Markowitz, ¿no? En donde una de las constantes, uno de los pilares de la construcción de portafolios es que el inversionista sabe que toda la información que incorpora a su toma de decisiones es la que le va a permitir decidir, y aquí viene la parte más importante, de forma razonada en qué invertir o en qué desinvertirse. Y hoy pienso en que, como ahorita tú ponías estos ejemplos, llega décadas después
unos investigadores, algunos de ellos nunca pisaron un salón de clase de economía, eran psicólogos, y construyen algo llamado finanzas conductuales. ¿Qué importancia tiene este nuevo concepto a la hora de invertir? Es que mira, si nosotros nos metemos a tratar de buscar un mayor riesgo, ¿no? Que es precisamente lo que Markowitz estableció, que solo vas a aceptar un mayor riesgo si esperas una mayor recompensa. Y aquí es donde va a empezar el sesgo de si yo me sacrifico en rendimiento yéndome hacia a una inversión indizada, voy a terminar obteniendo un rendimiento promedio. Si yo, y estoy pensando como latinoamericano que empieza a descubrir la bolsa y empieza incluso a tratar de encontrar conceptos fundamentales, como por ejemplo las teorías de carteras de Markowitz y demás que ha señalado, me voy a arriesgar, voy a obtener un mayor rendimiento, me voy a ir all-in a Tesla, me voy a ir all-in a Nvidia, me voy a ir all... ¿Por qué? Porque en el cerebro de la persona que no está educada, la covariancia o correlación que va a encontrar entre lo que puedo obtener si tomo un riesgo adicional contra lo que realmente me dejaría una construcción patrimonial pasiva, me va a seducir a tratar de obtener esta mayor recompensa. ¿En qué vamos a terminar cayendo, Edgar? En el, otra vez, all-in como en el póker, y en cuanto salen las cosas más psicológicamente, ya entras en el impacto de vendo, ¿qué hago? Me salgo, meto más, y ahí es donde empiezan los errores. A ver, ¿la bolsa la quieres ver como profesión o la quieres ver como construcción patrimonial? Porque si la quieres ver como construcción patrimonial, tu tiempo, repito, y esto es a mi mercado y a la audiencia que me gusta llegarle, es al 99% de la población que no se va a meter en teoría de mercado eficiente, en teoría de mercado de portafolio, en modelo de Markowitz, en modelos de mercados y fronteras eficientes y demás. Es el que es médico, es el que es abogado, es la maestra de primaria que ya no va a tener más que una miserable afore dosificada a partir de sus 65 o 68 años cuando suban la edad de retiro. Ese es al que le quieres cambiar la vida. ¿Y cómo le puedes cambiar la vida? Enseñándole a construir una inversión pasiva, a no tratar de descubrir el hilo negro, a no tratar de salirte o en exceso de los promedios que un mercado te puede ofrecer, abriéndole los ojos. Como yo más le abro los ojos a la gente, es cuando le demuestras que el 60-70% de los fondos de inversión de renta variable no superan al S&P 500. O sea, si los más grandes, los que realmente estudian esto en carrera y hacen su carrera profesional de esto, no logran obtener rendimientos superiores al mercado, ¿qué te hace pensar que tú, que además eres médico, vas a poder obtener algo sustancialmente mayor, ¿no? Y ahí es donde caen en los riesgos excesivos, que realmente me gustaría hacer que la gente deje de tratar de, llamémosle, practicar con su dinero, ¿no? O hacer experimentos con su dinero. Hace algunos años, Rodrigo, impartí una conferencia en una universidad y hablábamos de esta necesidad de que las cosas pasen rápido en la vida de los más jóvenes. Tienen esta urgencia de impostergar el futuro, de que las cosas sucedan a la brevedad posible. El invertir, la vida en general es una carrera de resistencia, no de velocidad. Ponía como ejemplo, recuerdo, pues lo que ha hecho Bill Gates, lo que ha hecho Steve Jobs, lo que han hecho estos grandes empresarios, y decía, bueno, me gustaría que aquí en este salón estuviera el próximo Henry Ford, el próximo Jeff Bezos, pero lo más probable es que no.
Aquí no va a haber ninguno de esos empresarios. Y recuerdo que un jovencito se paró un poco indignado y me contradijo, me dijo, usted me está robando el derecho a soñar. ¿Tenemos ese derecho, Rodrigo? Pues tenemos el sueño, pero en América Latina es difícil. La verdad es que es difícil. Yo también he escrito de negocios, tengo el libro de Business Coach, y yo junto con mi equipo nos pusimos a estudiar el modelo empresarial mexicano, digo, saliéndonos de la parte bursátil y yéndonos hacia lo, lo, lo difícil que es levantar capital en México, lo difícil que es que una empresa entre a los mercados financieros, lo difícil que es conseguir un crédito PYME, Edgar. O sea, una empresa, un chavo en Estados Unidos, ese mismo chavo que tú, con el que tú discutiste en esa universidad, en Estados Unidos va con su banquero a su banco local en su pueblo, le presenta un plan de negocios, un business plan, y el banco le va a financiar su proyecto para poner su restaurante. O sea, te dan créditos, small business loans, los créditos PYME en México, en Estados Unidos, te los dan sin tener un negocio, con el simple hecho de tener un proyecto. En México, una persona moral no obtiene un crédito PYME hasta 2 años después de su creación, 2 años de declaraciones anuales con utilidades positivas y te prestan sobre el saldo promedio en cuenta. O sea, es una tontería. Y además vas a obtener un crédito PYME al 18% masiva anual, si bien te va en la tasa. ¿Qué negocio tienes que hacer para superar tu costo de capital a través de un crédito? Acercarse a inversionistas privados en México, el capital semilla, el venture capital y demás es dificilísimo. Las bancas de inversión en México casi inexistente y los mercados de capitales, pues en los últimos años hemos tenido en México una sequía bursátil donde más empresas se han salido de la bolsa que entrado a la bolsa. Viva ha sido un fracaso en crecimiento de número de empresas y colocaciones a lo que se prometió que iba a lograr, ¿no? Estoy hablando con toda la honestidad del mundo. Yo le hubiera dicho lo mismo a ese chavo, es difícil. Y por eso yo a muchos les digo, tienes que buscar más allá, tienes que buscar opciones, incluso a veces hasta fuera de tu país si quieres llegar a algo así. O sea, el mismo Elon Musk, sudafricano, dijo en una entrevista, todo lo que he hecho, que hoy tiene 800,000 millones de dólares, y ha lanzado cuántas empresas, PayPal, Tesla, SpaceX, y Starlink y demás. Y dice, yo no hubiera hecho esto en ningún otro país del mundo que no sea Estados Unidos. Yo creo que aquí, Edgar, entramos a un tema bien padre, que es también la responsabilidad del gobierno mexicano en admirar al empresario y en apoyar al empresario y en hacer que los capitales realmente sean fáciles de conseguir. El día que tengamos en puestos políticos a personas que entiendan bolsa de valores, que entiendan lo que la bolsa le da al país, a la gente y a la economía en general, vaya hasta el mismísimo gobierno, ese día vamos a ver que América Latina explota. Porque quisiera que me hicieras una pregunta. ¿Cuál es el éxito de Estados Unidos? Y el éxito de Estados Unidos es la bolsa de valores. Porque realmente donde está la fortaleza de Estados Unidos es en las más de 6,000 empresas que cotizan en su bolsa, valuada en más de 60 billones de dólares o trillions, como dicen en Estados Unidos, 60 trillions. En Estados Unidos tienes un iPhone gracias a que Apple pudo entrar a los mercados, levantar dinero. Tu abuelita se salvó de una enfermedad gracias a ese fármaco que hizo Pfizer. Y Pfizer gastó miles de millones de dólares en investigación gracias al dinero que levantó en los mercados bursátiles. Y gracias a que tienes a 8,000, entre 6 y 8,000 empresas cotizando tanto en mercados bursátiles públicos como en mercados privados en Estados Unidos, es que ese chavito de universidad llamado Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, Michael Dell, Larry Page, Sergey Brin, todos estos, te estoy hablando del fundador de Google, el fundador de Meta, el fundador de Amazon, el fundador de... Todos ellos fueron chavitos que a veces ni siquiera terminaron la universidad.
Entonces, ¿de dónde viene también mi interés de promover tanto la bolsa? Que si nosotros promovemos que la gente invierta, el dinero le llega a las empresas levantan capital, las empresas crecen, las empresas generan empleo, obtienen mayores utilidades. A mayores utilidades, mayor ISR va a recolectar el gobierno. Y al final tú te conviertes en dueño de la empresa, entonces también generas un patrimonio siendo accionista de empresas, lo cual es ser el dueño y el dueño de sus utilidades al mismo tiempo, a través de dividendos o reinversión de la utilidad por acción. El punto aquí es que invertir nos deja a todos, Edgar. Entonces, invertir fuera del vas a ganar dinero también es vas a ayudar a tu país, vas a detonar al sector empresarial y para mí el sector empresarial es el motor de un país. El motor del país es la empresa privada, porque además yo soy un gran libertario y soy un libertario que coincide en que el libre mercado y la libre competencia es lo que desarrolla y la libre economía, los países que califican mejor en el índice de libertad económica y demás, son los que también califican mejor en crecimiento económico, en movilidad social, en menores tasas de desigualdad, menores tasas de criminalidad, mayores niveles de educación en su población y mejores patrimonios a la edad de retiro. Es un ganar-ganar por donde lo veas. Rodrigo, en la historia el polo militar y el polo económico siempre han estado en el mismo lugar. Esto pasó en lo que hoy es la Italia de los Medici, ¿no? Donde se fundó la banca en el Renacimiento, pasó a la España de la colonia, a la Holanda de las grandes flotas marítimas, a la Inglaterra de la Revolución Industrial y luego a Estados Unidos. Por primera vez en la historia, el polo económico está migrando a un lugar diferente al polo político que se quedará en el mismo lugar, que es Estados Unidos. El polo financiero, el polo económico del mundo en los próximos años, en las próximas décadas, no sé si será en 5, 10 o 20 años, estará del otro lado del mundo, en China. ¿Esto qué retos nos trae como inversionistas? Pues obviamente una diversificación geográfica. China está todavía muy lejos de alcanzar a Estados Unidos. China es una economía de 18 billones contra Estados Unidos una economía de 30. Muchos piensan que China ya va a pasar a Estados Unidos. No es cierto. Estados Unidos sigue siendo casi el doble que China en términos económicos. A China le falta muchísimo avanzar en libertad económica. Es un país bastante restringido. Los capitales no fluyen fuera de China, entran a China, pero no salen de China. Sigue siendo un país sin democracia. No, un chino nunca en su vida se ha presentado en las urnas. Sigue siendo un partido comunista chino el que dicta hasta el modo de vida de los chinos. He tenido oportunidad de estar 4 veces en China y analizar muy bien a China. Y China es una cosa hacia lo que nos muestran afuera y el marketing que dan, pero internamente China todavía tiene muchísimos retos. O sea, es simplemente uno de los objetivos de vida de los chinos es salirse de China. Estuve en la Universidad de Beijing hace unos años y los chavos de la Universidad de Beijing me decían, es que, wow, tú vienes de Estados Unidos, ¿cómo me encantaría irme a vivir a Estados Unidos? Y la mayoría de los chinos ricos viven fuera de China. Y el chino quiere hacer dinero para salirse de China e irse a comprar propiedades en todo California, en todo Canadá, en todo Australia. A China le falta mucho todavía. Los capitales sí están empezando a voltear hacia Asia-Pacífico. Hay muchos países interesantes. India siendo un país que me sorprende muchísimo. El crecimiento de la India, impresionante. Vaya, incluso ha sido mayor que el de China. Cómo ha salido gente de la pobreza en la India es impresionante, pero son países que realmente todavía traen un atraso muy grande, sobre todo en libertad económica, Edgar. Y si no avanzan en esos temas y realmente llevan a sus países a ser verdaderamente libres para los capitales, veo difícil que sobre todo las bolsas asiáticas, nos den los rendimientos que Estados Unidos ha arrojado en los últimos 25 años. Aún así, hoy el que no tiene en su portafolio parte de su diversificación indizada hacia Asia-Pacífico,
se está perdiendo un potencial de crecimiento interesante a futuro. Creo que hoy todo portafolio indizado tiene que tener, si bien a Estados Unidos, por lo menos en un 40-50% del portafolio, Europa debe ser el 25% y Asia el 25% restante. Hay que tener una buena participación en la zona conservadora del mundo, que es Europa, la zona libre del mundo económica en cuanto a emprendimiento, que es Estados Unidos, y el futuro, que es Asia. Porque sí, efectivamente el futuro es Asia. Las economías más grandes del mundo van a terminar siendo China, India. Los árabes no se están, digo, por tamaño son menores, pero en PIB per cápita, ve el PIB per cápita que tiene Qatar, que tiene Emiratos Árabes Unidos, es impresionante. Singapur, ni se diga. Japón sigue siendo la cuarta potencia económica del mundo en 4 billones de dólares. Eh, lo hay. Viene Vietnam también, viene Tailandia, vienen varios. Los dragones asiáticos están despertando, pero todavía lo veo muy, muy tarde, o muy lejos, Edgar. No, no es algo ya inminente. Hablamos ahorita de regiones y hablamos de futuro, entonces ya platicamos de índices, de regiones, pero en el futuro lo que hoy estamos pisando, Rodrigo, es la tecnología aplicada a ámbitos que anteriormente no teníamos en el radar. La inteligencia artificial, ¿sí es esta nueva revolución industrial y cambiará la forma en la que invertimos? Definitivamente sí, pero va a haber me preocupa más la forma en la que producimos, Edgar, y la forma en la que las empresas son valuadas. Ahí es donde estamos viendo la mayor incógnita. ¿Cómo valuamos? Por eso hoy vemos a empresas como Nvidia, como Palantir, cotizando a más de 50, 80, 100 veces utilidades, porque ni siquiera entendemos cómo evaluarlas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos van a permitir hacer? También si eso nos va a llevar a una deflación por un aumento en la productividad, si eso nos va a permitir incrementar las utilidades, que entonces no permitiría una deflación para el consumidor. O sea, hay demasiadas incógnitas. Y en cuanto a la parte de invertir, pues para los que somos inversionistas que construimos portafolios patrimoniales, seleccionando acciones, se vienen retos difíciles, porque creo que hoy ni yo ni la mayoría de los analistas sabemos bien cómo evaluar a estas empresas que están utilizando la inteligencia artificial para incrementar su productividad y tristemente para despedir a la mitad de su planta laboral. Cuando hablamos de inversión indexada, de inversión pasiva, y hablamos de los retos a los que se está enfrentando el inversionista con estas grandes empresas que tú ahorita compartes, son muy difíciles de evaluar. Una de las grandes preguntas del inversor pasivo es, en este entorno donde quien compra un índice está comprando una altísima concentración como nunca antes en la historia, en tan pocas empresas, el riesgo de mi indexación debería de provocar buscar otro tipo de activos alternativos. Eh, es que ahí tú me estás hablando de la concentración de un índice, que es el SP 500, que concentra en 15 nombres, probablemente el 35-40% del valor del índice, y el remanente se va casi en 470, ¿no? Pero también ahí caemos en el error de querer indizarnos solo al SP 500, porque eso nos da una inversión exclusiva hacia un solo país. Que si bien las empresas de Estados Unidos son empresas globales, son empresas de Estados Unidos que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, que están denominadas en dólares, que llevan gran parte de sus utilidades a Estados Unidos. Si tú tienes una diversificación, que es lo que yo propongo, un modelo de portafolio indizado con diversificación geográfica, siguiendo varios de los grandes portafolios indizados de Estados Unidos también, entonces no todo lo concentras en el SP 500 y no todo lo concentras en esos pocos nombres. Tienes inversión,
Por eso te decía, una parte hacia Europa y una parte hacia Asia-Pacífico, donde puedas poner la mitad de tu portafolio, te da una excelente diversificación de riesgo y además también una construcción patrimonial que te permita dosificar en los ciclos bajistas en alguna región en los nombres o países o ETFs que lo ameriten. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Europa el año pasado le ganó a Estados Unidos, pero Europa traía ya 2, 3 años de rezago contra el SP 500. Alguien que dosifica cada mes a diferentes regiones, en algunos años estará invirtiendo en los que están dando menores rendimientos, que tienen PUs más bajos, razones financieras más bajas e incluso declive de precio, que en la dosificación te permite hacer una mayor acumulación de títulos. Y en los años de vacas gordas, como dijiste al inicio de nuestra gran plática, tienes el provecho de todo lo que compraste durante el ciclo bajista de esa región. Ahora estamos viendo que este año otras regiones están teniendo mayor impacto por la guerra, por ejemplo, a raíz del conflicto en Irán. Algunos de los países asiáticos, sobre todo China, tuvo un declive importante, algunas bolsas europeas también, pero la bolsa de Estados Unidos ha sido muy resiliente. La bolsa de Estados Unidos está 5% abajo de máximos históricos. Entonces, diversificación geográfica es clave, pero también un poco diversificación de activos, Edgar. Dentro de tu portafolio patrimonial, ¿no? Pudieras incluir también ahí algo de diferentes sectores, algo del sector inmobiliario, algo de activos de refugio de valor también sería clave. Exactamente, iba para allá. Uno de los primeros ETFs fue un ETF de commodities, el oro. El ¿Qué oro, opinas exactamente. qué opinas de los commodities como una opción para diversificación de largo plazo? No, bueno, es básico que en un Aunque no se portafolio pueda evaluar. sí se puede evaluar por diferentes formas, incluida hasta capitalización de mercado y demás, pero, hoy es básico. Vaya, para mí hay tres grandes refugios de valor. Los tres más grandes refugios de valor, porque es una clase de activos. O sea, tenemos la clase de activos equities, acciones, tenemos la clase de activos deuda, renta fija, tenemos la clase de activos coleccionables, que son las obras de arte, las colecciones de vinos, y tenemos una clase de activo que se llama Store of Value, que es el refugio, en México le dicen refugio de valor, a mí no me gusta usar esa palabra, son almacenes de valor, Stores of Value. Y dentro de los Stores of Value, ¿cuáles serían los tres más grandes por capitalización de mercado? Son el oro, que es el más grande del mundo, el segundo más grande del mundo, que es Bitcoin, y el tercero más grande del mundo, que es la plata. Son los tres grandes refugios de valor que cumplen con características de fungibilidad, durabilidad, fraccionamiento, en algunos infinito, bueno, solo en Bitcoin infinito, tienes escasez, principios de escasez, cumplen con todas las características de ser refugios de valor y prácticamente creo que solo son los únicos tres que existen. Oro en un portafolio es definitivo, vaya, y para los que entienden y han estudiado y comprenden bien al oro digital, que es Bitcoin, también es un excelente refugio de valor y ha sido a lo largo de sus 19 años de historia un excelente activo patrimonial dentro de commodities, porque para el gobierno de los Estados Unidos está clasificado como un commodity, un store of value. Y luego la plata, ¿no? Que no es mi favorito. De hecho, yo no tengo en mi portafolio patrimonial plata, pero tengo los otros dos activos. Dice Taleb, no le preguntes a la gente en qué invertir, pregúntale en qué está invertida. ¿Qué porcentaje de tu portafolio está en Bitcoin actualmente? No me gusta decirlo públicamente, pero si tú me preguntas y yo me voy a hacer a mí mismo la pregunta, ¿cuál es el activo, el mejor activo jamás creado sobre la faz de la Tierra? El mejor activo patrimonial, el mejor activo de refugio de valor, de resguardo de valor, de acumulación del valor, que yo intercambio mis horas de trabajo y los quiero almacenar en una batería.
Bitcoin es el mejor activo y siempre lo he dicho públicamente. Yo como financiero, como alguien que ha dedicado cientos, literal cientos de horas de mi vida al estudio de un solo activo, que es Bitcoin como refugio de valor, me atrevo a decir y pongo toda mi reputación en el medio financiero, bursátil y económico de por medio para decir que Bitcoin es el mejor activo refugio de valor jamás creado sobre la faz de la Tierra. Y, y todas sus características son impresionantes, mi estimado Edgar. Y yo sé que esto lo platicamos ahí el día que estábamos en ese penthouse en la bolsa de valores. Y sé que es una plática para una entrevista completa tuya y mía. Es más que una entrevista, una plática de amigos que la gente pueda escuchar, porque en verdad es algo impresionante. Roy, en efecto, coincido en varios puntos contigo, pero sí deberíamos ya de abandonar la narrativa de que el Bitcoin acabará desplazando al dinero fiat que existió hasta hace algunos años, ¿no? Esta parte del maximalismo, Bitcoin me parece que ya fue superado. Yo creo que hay algo que la gente tiene que entender y es que es una unidad de cuenta. Y Bitcoin como método de pago es la peor tontería que jamás alguien pudo mencionar. Cuando Bitcoin alguien no lo entiende, lo primero que te pregunta es ¿en dónde me lo aceptan para pagar? Y ahí lo único que acabas de Roy, mostrar. si voy y me compro un tamal, una guajolota y no me aceptan Bitcoins, ¿para qué la No, quiero? entonces tú lo estás viendo como un método de pago. Y para método de pago, yo te recomiendo que saques una tarjeta de crédito que te da puntos de tu aerolínea favorita para que puedas viajar. Una de las peores ignorancias en este tema es creer que un refugio de valor como el oro va a ser aceptado como método de pago. Bitcoin fue creado como un refugio de valor para que puedas cambiar tu fiat, que es un instrumento degradable y la peor batería para almacenar tus horas de trabajo, por un activo más resiliente, por un activo más escaso y por un activo que no pueda ser impreso por decreto. Entonces, esa es la razón por la que el oro históricamente ha tenido una apreciación contra el dólar. Eso es por eso que las cosas hoy están más baratas en oro que en pesos o en dólares. Mucha gente, y yo me he dedicado los últimos 2 años a hablar mucho de degradación económica, acabo de dar una conferencia increíble de degradación económica en donde demuestro que las cosas, productos y servicios hoy están más baratos que en el pasado. Los depas, las casas, las propiedades hoy valen menos que en el pasado. Depende en qué los comparas. Si los comparas con oro, están más baratas. Si las comparas con pesos mexicanos, están más caras. Hoy necesitas menos onzas de oro para comprarte un departamento en la Ciudad de México o en Sao Paulo o en las principales capitales de América Latina. Pero hoy necesitas más pesos argentinos, más reales brasileiros o más pesos mexicanos. Bitcoin no es una unidad de cuenta, Edgar. Bitcoin no llegó como método de pago. Bitcoin no llegó como método de intercambio de valor. Para eso está Visa, Mastercard. Para refugiar valor está el oro. Y el oro no te lo aceptan en un Oxxo, ni te lo aceptan en un 7-Eleven. Entonces, ¿no sirve? Por supuesto que el oro sirve, pero el oro sirve para resguardar el fruto de tu trabajo a largo plazo y permitir que tu valor sobreviva a la degradación monetaria, que es terrible. Vaya, lo que estamos viendo, lo abismal. El gobierno mexicano en los últimos 7 años duplicó el M2 de México. Y en el mismo periodo Estados Unidos lo incrementó por 60%. Los gobiernos del mundo están... No, el fiat no se va a acabar. Va a seguir existiendo el peso en la vida de todos los que estamos aquí, al igual que el dólar, al igual que el euro y el yen. Pero el poder adquisitivo de esas monedas
se va a destruir vaya, terriblemente para la mayoría de la población que no se vaya hacia almacenes de valor, que no invierta su dinero en bolsa, que no invierta su dinero en oro, que no ponga su dinero en Bitcoin, que no construya un portafolio patrimonial, activos que les permitan resguardarse de esa degradación monetaria. Y ahí es donde está nuestra chamba, en educar a la población, sobre todo en América Latina, porque las monedas latinoamericanas se van a depreciar, Edgar, fuertemente. Viene una depreciación de las monedas de América Latina hacia los próximos años. Este ciclo de apreciación de las monedas latinoamericanas ya está llegando a su fin. Y los latinoamericanos necesitan educarse para realmente salvarse de la degradación monetaria que viene. Es abismal. Sí, sí, eso podría ser el, el episodio 2.0 con nuestro querido Roy Coutinho, porque te lo dije, Rodrigo, se te va a ir rapidísimo y creo que así fue, ya tenemos más de una hora platicando. Te agradezco muchísimo la oportunidad y el tiempo de compartir aquí este espacio con el podcast Invirtiendo y Entendiendo. Y para concluir, Rodrigo, ¿en dónde te podemos encontrar? Pues miren, yo realmente así como persona no me manejo tanto. Trabajo con diferentes instituciones de educación financiera. Una de ellas es Investor House México, que tiene pues la editorial que publica todos los libros de mi autoría. También trabajo con otras instituciones académicas o de difusión bursátil, iniciativas como el Reto Actinver, en donde estoy cada año participando. Y vaya, ahora sí que me la paso en diferentes medios, Edgar, pero los libros, vaya, si quieren empezar a conocer un poco de mí, o de lo que yo pienso de invertir y de lo que deseo y receto a América Latina, pues pueden empezar por el primer libro de la serie que escribí, Money Coach, que es el libro amarillo. Muy bien, pues muy bien, Rodrigo, te agradezco este espacio y le agradezco a toda la gente que ha escuchado, que ha visto este episodio. Les pido que lo compartan para que más personas con sus mismos intereses puedan acceder a él, que le den un pulgar arriba y como siempre les deseo que tengan felices inversiones. Hasta pronto.